Bueno, nos quedamos por acá el día de ayer, vimos, bueno, evacuamos todo lo que se refería a la escultura y comenzamos con la pintura. Que les decía, se puede hablar de un periodo de un estilo más bien propiamente bizantino después del siglo VI, o sea, ya por el año 700 más o menos. Los siglos anteriores son de transición, es una mezcla entre paleocristiano, romano, griego. Se pueden percibir pues las tres culturas en lo que se observa. Pero posterior a eso sí ya se comienza a observar pues ya propiamente un estilo que tiene que ver siempre con la mayor influencia de Roma. De ahí no hay problema ahí, Lisbeth, acabo de ver ahí el mensaje, ¿está bien? Entonces, pues eso vemos por acá. Los mosaicos, les decía, es la principal de los tipos de arte que se observan en las iglesias, porque esos están en las paredes. O sea, las iglesias no son completamente limpias, salvo aquellas que corresponden a la tendencia iconoclasta, o sea, los que no querían ver imágenes en las iglesias. Pero para la mayoría sí, y ahí pues se van conteniendo elementos simbólicos, el pez, por ejemplo, acá. Esos son los panes, si recuerdan otra vez una alusión a los panes y los peces, a la multiplicación. Entonces son cuestiones muy simbólicas las que se van colocando o paisajes en los que aparecen las imágenes de estos personajes a los que se les denomina santos, eh, de la primera etapa, especialmente sacerdotes, obispos, algunos que fueron martirizados por la fe. Se les otorga el título a la iglesia y entonces pues se les celebra a ellos colocándoles imágenes en los lugares más importantes del templo. Este es San Apolinar, por ejemplo, y es la iglesia de San Apolinar en la que está. Luego les mencionaba sobre el mosaico y les decía pues que el trabajo de las teselas es bastante minucioso. A partir de él se puede observar la volumetría, luz y sombra también en la elaboración de las piezas, pero ya viéndolo a detalle, lo que observamos es bastante eh, trabajo de disolución o de concentración, que les decía. Acá vemos cómo el color se concentra o cómo se disuelve, si lo quieren ver así, es decir, que va del más oscuro al más claro o del más claro al más oscuro. Vean, por ejemplo, acá el trabajo en el ojo, visto pues a la distancia se observa el ojo como si tuviera realmente brillo y sombra. Entonces, eso es lo que se lograba con las teselas. Luego las características, que eso sí es donde nos quedamos, pues principalmente se siguen aplicando las que ya vimos con los convencionalismos de desarrollo de la imagen en la escultura. O sea, las imágenes están viendo hacia el frente, hay geometría en los trazos de las formas, los trajes se ven pomposos, como muy ricos en cuanto a decoración, tienen mucho trabajo también de detalle, y podemos ver esta, por ejemplo, está prácticamente representado el tejido, y aquí han hecho el intento por representar también el doblez de ese tejido para que se vea más natural. Sin embargo, pues la geometría es lo que principalmente se observa. Las líneas de las ropas son bien geométricas, son rectas. Acá. Y pues los fondos tienden a verse un poco planos también, aunque hay una búsqueda de buscar volumetría a partir de oscurecer algunas áreas. Normalmente las figuras bien hacia el frente, como en este caso de la emperatriz Teodora, ella está viendo hacia el frente, pero está como entregando o mostrando un copón hacia su derecha. Eso es porque la composición es más amplia, este es solo un detalle, y hacia la derecha está hacia donde se están dando las ofrendas, porque esta es una procesión oferente. Noten que tiene atrás de ella un aureo solar, es decir, en este caso es una aureola, porque ella es una persona pues no, a pesar que tenga la categoría de santidad, murió. Y entonces se lee este aureo solar como una aureola.
Acá lo más, lo que les mencionaba, pliegues rectos y paralelos, casi en verticalidad. El manto o capa son representados un poco movidos, se recogen sobre el brazo izquierdo de la figura, en algunos casos, otro es ambos brazos los que aparecen recogido el manto. Se ven siempre majestuosos. Esto tiene que ver con que no hay un canon realmente que se aplica, pero dentro del convencionalismo, o sea, las normas para la construcción de las figuras, es que se alarguen. Entonces, cuando se alargan las figuras, se ven majestuosas. Eso es lo que sucede por ahí. Tranquilos y honestos, eso es porque pues no pareciera que tengan algún sentimiento mostrado de maldad, ni en su rostro ni en sus ojos. La mirada va siempre al frente o a la derecha del espectador. Eso depende de lo que les mencionaba, de juegos de miradas que se generan entre las imágenes colocadas en la composición. Los ojos tienden a ser grandes y abiertos, no son proporcionales al rostro, o sea, se ven grandes. Los pies son pequeños, la mayoría llevan un tipo de calzado que termina en punta, seguramente al calzado usado en esa época. Los artesanos, a los que nosotros llamamos artistas, pero que en la práctica eran artesanos nada más, en Bizancio ellos tenían, si recuerdan, el problema de no representar a la imagen tal cual era, o sea, de manera realista o naturalista. Entonces, ellos la representaban de forma que solamente se entendiera la imagen. Le corresponden todas las partes de la figura humana, por ejemplo, pero no se ven naturales. A eso se le denomina figurativo. Entonces, el arte figurativo es lo que es la manera como estos artesanos, estos iconoclastas también, perdón, estos iconógrafos resuelven la carencia pues, de esos detalles que no pueden hacer. Aquí es donde también a veces surge la pregunta, bueno, si eran tan buenos los griegos, tan buenos los romanos en el desarrollo del arte, tanto pictórico como escultórico, ¿por qué es que las imágenes del periodo que le siguió fueron carentes de todas esas características? Y la respuesta es justamente esta. Hay una imposibilidad de recrear lo divino, que es el tema principal de las imágenes, y entonces pues todo se volvió plano, poco volumen, en algunos casos geometría, hieratismo, frontalidad, pues se perdió todo lo que el siglos de desarrollo artístico se había tenido. Y eso fue lo que le dio las características como muy propias ya, tanto al estilo bizantino como a los propios del área occidental, que son prerrománico, románico y gótico. Eh, bueno, eso acuérdense que hay en déjame ver, me parece que es Éxodo, es donde están las prohibiciones y los mandamientos. Entonces, uno de los mandamientos es que no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni de nada de lo que está en la tierra, ni te postrarás frente a ellos, se les dice. Eh, Más adelante, en el capítulo 25 del mismo libro, dice, cuando está describiendo el arca de la alianza, y dice que le hagan una tapa, menciona las características de la tapa y ordena que se construyan unos querubines, dice, en, en los extremos, o sea, uno frente al otro y con las alas que cubran la tapa. Entonces, ahí es donde dice, no, bueno, entonces sí se pueden hacer las imágenes, siempre y cuando nos sirvan para adorar, o sea, siempre y cuando no se adoren, las imágenes son válidas. Y de esa manera es que se mezcla, pues, y preparan teóricamente todo aquello que justifique la utilización de las imágenes. Sin embargo, habrán grupos que no las van a querer aplicar, y eso pues es lo que desata luego las luchas iconoclastas. Acá otro relieve donde se ven, este es una procesión también, es un mosaico procesional en el que aparece el emperador Justiniano en el centro y alrededor de él tanto dignatarios como la guardia personal. O sea, está mostrando la cercanía con el clero como con el poderío militar. Eso es lo que nos dice al colocar a Justiniano en el centro. Una patena es una manera de ofrecer que se llama como un plato dorado en el que se ofrecen eh, algún tipo de prendas o joyas pues, a la santidad. Acá aparecen dos funcionarios, de este lado dos arzobispos
cargos eclesiásticos acá que están llevando, bueno, una cruz, un misal, un incensario, que son artículos que se utilizan dentro del culto en las iglesias, a ese culto se le llama misa. La misa ya está establecida para esta época y ya se realiza, con las características propias de la época, pero es algo que ya se realiza. Y la guardia del emperador, porque el emperador quería mostrarse pues también poderoso. Vean que atrás de la cabeza del emperador también hay un áureo solar, o sea, hay una aureola. ¿Por qué esa aureola? Porque el emperador murió, por eso. Todos aquellos que mueren pues llevan tras de su cabeza, o el nombre de eso que llevan tras su cabeza es aureola. Este escudo lleva inscrito un crismón. Entonces el crismón, acuérdense, es el anagrama que significa Cristo. Eso significa que la guardia es religiosa también. Y pues de esa manera se presentaba el emperador a su generación como a las generaciones futuras, porque luego de esos fallecimientos, pues el mosaico quedaba en ese lugar. Bien. Esta es en la iglesia de San Vital, en la ciudad de Ravenna. Esto es Estambul, en la actual Estambul, es decir, la antigua Bizancio siempre. Y acá tenemos una imagen de Cristo, pero sin barba ni bigote. A este Cristo, que ya sabemos es una representación de Apolo, se le llama Cristo helénico o Cristo helenizante también, justo porque las características parecieran más al arte griego. Y acá, sabemos que es Cristo entonces, otra vez, por el nimbo tras de su cabeza y la cruz inscrita. Tiene ángeles a diestra y siniestra como custodiándolo. Estos pues, son ángeles como tal, ven, noten que son hombres, son masculinos, y tiene alas. Esa es característica de este momento. No lo va a hacer siempre para la representación de los ángeles, sino que justo en este momento así es como los hace. Porque es como la idea del mensajero de los dioses, de Mercurio, que es la que han colocado ellos ahí como ángel. ¿Cristo qué? Pregunta Emily. El Cristo helenizante o Cristo helénico. Ese sería el nombre. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, acá aparece una imagen del emperador. Acá se nota que es el emperador por el traje, el tipo de ropa que tiene y porque no tiene emblemas sobre él de la cruz, que es lo que haría referencia a un cargo eclesiástico. Entonces, el emperador está levantando su manto en actitud de recibir esta diadema que se le va a entregar como manera de corona. Entonces noten que el Jesús está alargando su brazo para entregársela y él alarga sus brazos para recibirla. Este ángel que tenemos acá le está sosteniendo el hombro, se está mostrando que hay una cercanía con él y le entrega, pues digamos, está entregando el poder, una manera de decir que él es el que tiene ahora el poder. Y de ese otro lado tenemos a un obispo, este sí es un cargo eclesiástico, vean que ahí tiene el emblema, la estola que utilizan el sacerdocio todavía. Estos, como, sería acá como bultos acá en la tela, esos son los brazos del cargo eclesiástico acá. Es igual a el mismo gesto que tiene el emperador del otro lado. Y él lleva una iglesia en las manos, está ofreciendo una iglesia y acá se la están recibiendo, este otro ángel se la está recibiendo. Esa es una manera de decir que el templo se está entregando, se está haciendo entrega pues a Jesús y por lo tanto es de él. Luego, otro dato que quiero que veamos acá es esta esfera en la que él está sentado. ¿Alguien me puede decir qué es esta esfera en la que Jesús está sentado? Bien, una pregunta ahí. Perdón, antes que me responda. Sí, lo que está atrás de la cabeza de ellos, aunque es oscuro, es un nimbo. Y tienen una diadema sobre su cabeza. Bien, hoy sí, perdón. ¿Qué me iban a decir? ¿Qué es esto? Nuestra tierra, La tierra el me saca mundo, acá. Mm, La creo tierra, que la tierra.
¿La Tierra es Yo no sé, redonda o es plana? no sé si en ese tiempo estaba conseguir la idea de la tierra plana, o eso pasa después o ya estaba. Ujú. La concepción de la Tierra plana es más antigua que el cristianismo. Eso lo concebían ya los sumerios. Los hebreos también consideraban que la Tierra era plana. En general, los pueblos de la Mesopotamia consideraban que la Tierra era plana. Los egipcios también creían que la Tierra era plana. Los griegos y los romanos creían también que la Tierra era plana. Entonces, no hay idea todavía de la redondez de la Tierra. Eso va a aparecer hasta después del Renacimiento. O sea, estamos todavía a unos 1000 años de que eso suceda. Eh, la Tierra redonda, dice, no. La Luna tampoco. El cielo, dice por ahí, un eclipse, no, tiene que ver con el cielo, igual que tiene que ver con la Tierra. Hay algo más grande que incluye todo esto. Vamos a ver, ¿quién se El acuerda? universo, Em, digamos que ese es el universo en palabras nuestras, pero para ellos tiene un nombre diferente. Por ahí Alison acaba de dar el dato en el chat. La bóveda. ¿Cuál bóveda? Eso es lo que nada más aclarar cuál bóveda. la bóveda La celeste. bóveda celeste. Muy bien, correcto, es la bóveda celeste. Entonces, la bóveda celeste se pinta azul y se consideraba redonda porque se consideraba como si fuese la mitad de la circunferencia. Entonces, no solo veamos cuando observemos estos símbolos redondos, no solo pensemos en el cielo, no solo pensemos en la tierra. Bueno, la tierra de hecho no es porque la tierra, la concepción de la tierra redonda es posterior. A esto se le llama el orbe. Acuérdense, quienes estuvieron conmigo el ciclo pasado, el orbe. El orbe incluye la bóveda celeste encima, las aguas interiores abajo y en medio la tierra rodeada de agua. Entonces, en la concepción de todos los pueblos antiguos y en la concepción cristiana de este momento que están retomando eso, de la creencia de los hebreos, de los griegos y de los romanos, el universo, como lo mencionaba, que el universo sería una palabra muy nuestra, es esférico. Sobre ellos, o sea, nosotros estamos en el centro, en una tierra plana, rodeados de agua. Si seguimos recto, llegamos al borde, nos vamos a caer, ahí no hay nada. Entonces ellos dicen, la tierra está al centro, está rodeada de agua, y sobre nosotros está la bóveda celeste, eso es cóncavo. Y bajo nosotros están las aguas interiores, eso es convexo, es la otra mitad de acá. Entonces, esto sería las aguas interiores, la bóveda celeste arriba y la tierra adentro. Entonces, cada vez que veamos una esfera de estas, debemos identificarla como orbe. Ese es el nombre que tiene, es un orbe, se lo voy a escribir por acá. Orbe, ese es el nombre que tiene. Y incluye dentro de sí misma pues, la concepción o la cosmovisión de todos esos pueblos. Por eso lo colocan ahí. Y está sentado encima de ella. Lo que nos está diciendo es que él señorea, él es rey sobre todo eso que está creado, que es el cielo, es las aguas, es la tierra. Otro dato simbólico acá, que es iconología, lo que estamos viendo, es justamente donde está sucediendo toda la escena, esta tierra. Esto es el jardín del Edén. Para representar el jardín del Edén, esto echa en mano como se acuerdan, que es periodo grecolatino todavía, se echa en mano de las creencias de estos pueblos, de Grecia y Roma. Y para ellos los campos elíseos eran el lugar en donde se descansaba, donde se tenía pues el premio, por así decirlo, para todos los afanes que se habían tenido en la vida. Entonces, esos lugares que comienzan a representar con la idea del cielo. O sea, la idea del cielo como tal, así como nos lo cuentan a nosotros, como nos han dicho que es, no existe en este momento. No la han creado todavía, pero sí tienen idea de los campos elíseos y hacen una representación también del jardín del Edén. Entonces, acá sabemos que es el jardín del Edén porque en la base, donde está sentado el orbe, vemos que nacen 4 ríos. Estos 4 ríos son los que menciona el Génesis, que nacen desde ese jardín del Edén. No sé si alguien ahí puede googlearlo y me hace el favor de colocarlo en el chat para que
puedan tomar el dato todos pues, sobre eso, para que tengan también el dato. Entonces, eso es lo que está representado acá. Entonces, ven que en una imagen que se nos muestra en una iglesia, no solamente es pues, por adornar. Eso es falso afirmar que eso solamente son adornos dentro de la iglesia. Eso sirve para enseñar, para explicarle a la gente que no puede leer acerca de la santidad. Y visualmente también, pues, los dignatarios, tanto como el emperador, como los obispos más importantes, se muestran en las imágenes también para decirnos a nosotros, pues, que ellos también comparten la santidad. ¿Preguntas? No, estamos bien. Sí, licenciado. Bueno, María Gabriela dice, está lloviendo recio, casi no se escucha la clase. Bueno, fíjense que por acá también ha comenzado a llover, así es que por si de repente no me escuchan, me avisan, porque tiene que ver con eso. Se supone que iba a llover y pues y al parecer está acertando el Ministerio de Medio Ambiente. Bien, Daniela dice, Pisón, Gion, el Tigris y el Éufrates. Sí, esos son justamente, esos cuatro son ahí, pues Daniel Alexander nos ha colocado el dato, esos son los cuatro ríos que nacían del Jardín del Edén. Entonces, esos son los que están representados por acá. Bien, gracias Daniela. Voy a avanzar. Los convencionalismos, cada vez que les diga convencionalismo, me estoy refiriendo a normas, a reglas que se establecen para la construcción de una figura. Entonces, un convencionalismo de la representación de Cristo es, por ejemplo, que está viendo de frente, que tiene un nimbo detrás de su cabeza con una cruz inscrita. Eso es un convencionalismo, significa que la regla para hacerlo es esa. No lo pueden hacer de otra forma. Hay dos representaciones, eso sí. La imagen del Cristo helenizante o helénico, que es el barbilampiño, que nos recuerda a Apolo, y la otra de un hombre ya de una edad adulta, con barba y bigote. Esto nos hace alusión al Nazareo, que es el penitente. Acá. Siempre va a estar viéndose el frente, los ojos son grandes, la boca cerrada. Con su mano siempre va a estar haciendo algún gesto, especialmente en la mano derecha. Ese es un gesto de bendición. Con la mano izquierda siempre va a estar sosteniendo algo, ya sea que los brazos estén abiertos o los tenga pues en otra posición. El cabello se cae atrás de su cuello y se ve como ondulado. Esa es una de las reglas que se hacen para su representación. Vamos a encontrarlo también que puede tener una túnica marrón con algún detalle dorado, como lo vemos acá, o puede ser una túnica roja y un manto azul. Esos son también normas que se pueden utilizar para la representación de Jesús. En este caso, un mosaico, pues está hecho con teselas y por eso lo vemos así como si estuviese pixeleado, como decimos actualmente. Esas representaciones, esos convencionalismos van a perdurar durante todo el periodo bizantino una vez se establece, o sea, más o menos unos 800 años de puro arte bizantino, la imagen se va a mantener igual. Los únicos lugares en los que va a variar es en el occidente, porque ahí se está desarrollando el arte de manera diferente, acorde a las necesidades propias de ellos en su lugar. Bien, este es otro mosaico. Acá también para ver sobre esos convencionalismos, en este caso la Virgen María con el Niño Jesús son el centro de la composición. Tenemos a izquierda y a derecha de ella la representación de Juan II Comeno, que es un emperador bizantino, y a la emperatriz Irene, acá. Y ambos aparecen como oferentes. Oferentes significa que están dándole un regalo o una ofrenda a la Virgen o a Jesús, quien sea el que sea el centro. En este caso, pues lo vemos a ambos. Entonces, el emperador está entregando una bolsa, y este se debe de entender como una ofrenda en dinero, está entregando dinero, y en el caso de la emperatriz está entregando un pergamino, estos se denominan títulos. Puede que sea la propiedad, por ejemplo, de una iglesia,
o la idea pues del título, que ostenta el título esa iglesia, Santa María la Mayor, por ejemplo, hablando acerca del título que tiene María con respecto a una iglesia. Y bueno, lo demás, noten ahí lo geométrico del traje. Sí se hace con mucho detalle, pero pues ese detalle es bastante geométrico, igual acá. Y están viendo hacia el centro. Jesús está viendo hacia el frente. María tiene levemente la vista hacia su izquierda. Y ellos, pues, los referentes sí la están viendo a ella. Alrededor están los caracteres griegos que nos dicen pues, qué es lo que está sucediendo con ellos. Bueno, otro dato acá es para que veamos cómo funciona esto de los nimbos o las aureolas. Se ven más o menos iguales, el color es lo único que cambia, pero la forma es igual, es un círculo atrás de la cabeza. Este, sin embargo, es un nimbo, esta es una aureola, porque este está detrás de la cabeza de alguien que falleció y este está sobre la cabeza de alguien que no falleció. Igual acá, es una aureola. Y acá un nimbo crucífero. Ese es característico y propio de la representación de Jesús. Otro más, aquí aparecen también Constantino IX y la emperatriz Su están haciendo entrega también de ofrendas, ¿ven? Dinero y títulos acá. Y Jesús pues está en la actitud de bendecirles y con la Biblia en la mano, es decir, el libro sagrado, el libro de la vida en la mano. Acá, nimbo crucífero y aureolas atrás de los demás. Y por lo demás, bueno, se mantiene la idea de los trajes geométricos. Ya, que aún en el traje de Jesús pareciera que es como, tiene mucho movimiento. Sin embargo, son trazos geométricos básicamente los que tienen. Muy geométrico todo por ahí. Acá. ¿Preguntas? Dice, ¿por qué acá la posición de la mano es diferente? La posición de la mano de Jesús. Bueno, son varias las imágenes, digo, varias las poses de la mano que tienen el mismo símbolo de bendición, que son los dos dedos índice y medio levantado, y luego el pulgar y los dedos anular y peñique sostenidos. En esta posición es igual. Esta es otra también que se considera de bendición. Esta es orientalizante, es decir, que esta tiene que ver con Oriente, porque es la pose que las imágenes de Buda y algunos dioses eh, del hinduismo adquieren con la mano. O sea, esta es entonces, una característica retomada de los pueblos del Oriente, pero significan lo mismo, es bendición. Pueden ser estos dos dedos levantados, puede ser la posición así como la tiene acá. Significan siempre lo mismo. Bien, ¿alguien más? ¿Pregunta? No, listo. Bien. Bien, ayer hablábamos de los serafines y bueno, les mostraba ¿cómo se dice? En la jerarquía angélica de Pseudodonicio, que pues la forma bueno, primero la representación de ellos es diferente a la que conocemos, es completamente diferente porque no corresponde en tiempo. Para esta época es más cercana a la descripción bíblica. Sin embargo, siempre son interpretaciones, o sea, pueden variar, pero mantienen más o menos las mismas características. En este caso, este serafín está representado como un rostro con 6 alas. Acá, en este caso igual, 6 alas, aunque se ven diferentes. Los 4 de hecho son diferentes, no son iguales, porque hay 4 en la Catedral de Santa Sofía. Acá, esos están en las pechinas de la cúpula. Este tiene rostro y este no, porque cuando los musulmanes retoman el templo y lo convierten en una mezquita,
Entonces ellos cubren los rostros de los serafines, porque para ellos las imágenes no deben tener, no deben ser representadas. Entonces, pues le eliminan los rostros. Ese es el único, de hecho, justo los que están en, en Santa Sofía, que es el único que tiene el rostro descubierto, o lo tenía, porque pues hace 2 años que se convirtió de nuevo el templo, que había quedado más bien como algo turístico, algo cultural, como si fuese un museo, lo convirtieron de nuevo en mezquita. Entonces, no sé, no estoy muy seguro si ya habrán cubierto el rostro con una estrella, que es el símbolo que tienen por acá. Entonces, esta es la idea de un serafín. Si pensamos en serafines y estamos hablando de Bizancio o de la Edad Media, debemos pensar en que son así, no son diferentes. Ahora, esos van a tener relación, eso sí, con lo que veremos posteriormente en el barroco, pero pues vamos a explicar eso hasta llegar a ese nivel. Les voy a mostrar algo por acá para tener ideas sobre esto, que es una interpretación contemporánea, que es bien interesante, de este artista alemán, Jonas Pfeiffer. Él hizo esto el año pasado. Pues en redes sociales anduvieron por ahí las imágenes y pues he tenido a consideración pues mostrárselas para que vean una representación. Eso me gusta porque tiene movimiento y nos muestra una interpretación actual, digamos, pero basada en la descripción que hace en los textos bíblicos de esos ángeles de la primera triada, que son los serafines, los querubines y los tronos. Entonces, el primero que les muestro acá es el de los serafines. Jonas Pfeiffer, pues nos dice que los serafines son de esta forma. No sé si habían visto estas imágenes, Sí, licenciado. ¿de verdad? Pues la descripción que se hace de estos es que son alas, es un cuerpo que está cubierto de alas, y algunos lo mencionan con 6, otros lo mencionan con 8 alas, y dice que las alas están cubiertas de ojos y que están ardiendo, tiene fuego. Por eso si se fijan en la parte central de la imagen de esa representación, aparecen llamas. Es como si dentro de su cuerpo tuviera fuego, porque los serafines se representan o ¿qué sería? Asocian a la idea del fuego. Son los que están más cerca de Dios, acuérdense, que están más cerca de la santidad. Entonces eso, pues ahí con este personaje serían los serafines. Los querubines, según la interpretación de este artista, tienen esta forma. No sé si ya les cambió la imagen. No, licenciado. No, vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Voy a volver a ver qué pasó ahí con la presentación. Estamos de nuevo. Creo que es problema de la red la que está fallando. Bien, serafines, le mostraba los serafines, ¿verdad? Veamos los querubines. Sí, hoy creo que sí. Bien, esta sería la representación de los querubines. Los querubines, según el texto bíblico, no son niños con alas, como se dice de los serafines actualmente, ¿no? Los querubines tienen 6 alas y tienen 4 rostros.
tienen el rostro de hombre, que es lo que se ve acá, se alcanza a ver un poco ahí por el contraste, no se ve muy claro, pero tienen el rostro de hombre hacia el frente, el rostro de un buey, el rostro de un león y en el lado posterior el rostro de un águila. O sea, tiene 4 rostros en el mismo ser y tiene 6 alas. Y dice, bueno, con unas alas se cubren el cuerpo, con las otras alas se cubren el rostro y con las otras alas vuelan. Así lo describe. Entonces, ese es otro los ángeles de esa primera triada. Es la representación. Y esta la vamos a ver bastante cuando nos vayamos acercando hacia el siglo XI, especialmente en el occidente europeo. Y vamos a ver qué cambia. Entonces, esta imagen igual es bastante interesante. La plantea también con ojos, porque dice que las alas están cubiertas de, de ojos. Vamos a ver el siguiente. Los siguientes son los tronos. ¿Cuáles rostros eran los que tenía? Dice, bueno, el rostro es el rostro de hombre, de toro, de león y de águila. Esos son los 4 rostros. Y se le denomina tetramorfo, por cierto. Bueno, más adelante se le va a denominar tetramorfo, porque tiene 4 formas. Este lo describe Ezequiel bastante bien en el relato bíblico. Bien, los tronos entonces es el siguiente. Y cuando Ezequiel describe a los querubines, él dice que he aquí que hay 4, junto a estos seres hay 4 ruedas, dice, y la apariencia de ellos es de ruedas adentro de ruedas. Entonces también Jonas Spicer dice, bueno, entonces los tronos son de esa forma. Ese es digamos, el tercer nivel de ángeles en la jerarquía. Esa es la forma que tienen. Y dice, no, pero ¿cómo pueden ser los ángeles así? Pues a eso es lo que dice la Biblia y es a los que dice, a los que sí se describen cómo era su forma. Dice que tienen rostros, perdón, que tienen ojos de todo alrededor y que las ruedas giraban, dice, y la apariencia de rueda dentro de rueda. Quizás lo único que no estoy como de acuerdo con la representación esta actual es que le han colocado un ojo en el centro. Si no tuviera el ojo, se vería más cercano a la descripción del texto bíblico. Pero eso es básicamente ruedas adentro de ruedas. Estos son los tronos. Entonces, no sé si hay preguntas sobre eso. No, licenciado, todo claro. Muy bien. ¿Qué miedo es? Como para que les digan, ahí sueñan con los angelitos. Qué bonito, qué bonito. Eso justamente, sueñan con los angelitos, le parece. Entonces aquí se los muestro de nuevo, los serafines, los querubines y los tronos. Esa es la primera triada. El resto tienen forma humana y tienen alas. Eso es, pero digamos, esa configuración, esa construcción de elementos alrededor de la imagen del resto de triadas angelicales, esa es producto pues del sincretismo entre la cultura griega, romana, hebrea y cristiana. O sea, es una mezcla, es un símbolo y por lo tanto no aparece en el texto bíblico. ¿Alguien me va a decir algo? Lick podría aumentar la imagen de los querubines. Corta. Por lo que ya no se mueve cuando hago el aumento. Pero acá se percibe el rostro de buey, hombre, león y el águila de atrás. Fíjense que, Gracias, Lick. bueno, ya que mencionan los de Evangelion, pues algo hay en las representaciones que hacen de eso. O sea, las personas que hicieron ese anime, pues seguramente se informaron bastante acerca de eso. Y bueno, son cosas que ahí están, es información que ahí está. Lo que sucede es que nosotros, pues a nivel religioso, nos enseñan otra cosa. Y eso que nos enseñan ha sido producto de siglos de construcción. O sea, no es algo que desde el inicio ya era así, aunque
Eso es lo que nos hacen creer, pero no. Es una construcción lenta en algunos casos que dura siglos. Vamos a ver luego estos mismos personajes más adelante en la representación especialmente del arte que corresponde al milenarismo, el cambio del siglo del milenio, eh, del año 900 al año 1000. Bueno, avanzamos. Pero no hay problema, William, ya estamos de nuevo por acá. Sí, hay bastantes problemas ahorita con eso de la lluvia. Bien, los iconos. Un icono es una imagen, básicamente, dado la etimología en griego. Eikon es la palabra en griego que significa imagen, y de ella deriva la palabra latinizada que nosotros utilizamos, icono. Dentro del arte bizantino, los iconos o el nombre de icono se le denominó a las imágenes que representaban aquello que se consideraba santo o divino, y le dio rostro, de hecho, a esa imagen. En el paleocristiano, por ejemplo, tienen idea de cómo eran los ángeles, pero a través de los iconos se le dio ya una configuración. Son figuras masculinas con alas. A veces el pelo oscuro, a veces el pelo dorado. Eso depende de la región, porque hacen caracterizaciones étnicas. O sea, según la gente que ven alrededor, así les colocan el color en el pelo. La imagen de Jesús también. ¿Cómo funcionaba eso de los iconos? Bueno, el iconógrafo, que es la persona que se encarga de hacerlos, él hacía una primera imagen a partir de lo que leía, en el caso que fuera un monje y pudiera leer los libros antiguos, o si no, le explicaban al artesano, le leían a lo mejor el libro, le describían la imagen, y entonces esta persona hacía una imagen, digamos un rostro, el rostro de Jesús. Se consideraba que estas personas habían sido eh, inspiradas por algo divino, que no era su gusto por el cual estaban haciendo esa imagen, sino que era porque pues Dios les había inspirado y les había hecho que ellos hicieran la forma tal cual era se esperaba que fuera. Entonces, esas imágenes tienen que ver con las historias que están tanto en la escritura, o sea, en los textos que eventualmente son la Biblia, o en la tradición cristiana. Y tradición significa la tradición oral, el boca a boca, lo que la gente cuenta acerca de algo y que no está en el texto bíblico. O está en evangelios apócrifos también. Eso sí también se representó. Claudia dice, ¿cualquiera con el don divino podría ser artesano? No. Se consideraba que los que tenían la habilidad y esa habilidad estaba al servicio de Dios, entonces ellos tenían una inspiración divina. Eso en este caso, pero fíjense que la pregunta da para algo más. Eh, los teóricos acerca de la historia del arte y el arte en general, ellos dicen que una de las asignaciones que la gente hace acerca del arte es que el arte es una inspiración divina. Y ustedes seguramente, más de alguien, les habrá visto pintar o dibujar y dicen, no, es que Dios le ha regalado un don, porque se considera que el arte en términos religiosos, se considera un don. Eso se ha mantenido desde esta época hasta la fecha. Se cree que es un don el que se nos ha dado y no una habilidad desarrollada como cualquier otra habilidad que pudieran tener otras personas. Hay quienes pueden hacer ropa, hay quienes pueden cocinar, hay quienes pueden hacer diversas. Y acuérdense, con eso de las habilidades nos referimos al término original del arte, ¿verdad? El saber hacer. Si alguien sabe hacer algo, entonces es un artista, porque arte significa saber hacer. Entonces, eso es lo mismo acá. Dice Guadalupe, o sea que no soy especial. Todos somos especiales, para alguien somos especiales, eso es seguro. Pero en términos artísticos, técnicos, académicos, en lo que estamos hablando, pues es una habilidad que nosotros desarrollamos. Ya en aspectos religiosos se dice que es un don que se nos ha dado y por lo tanto somos especiales. Pero fíjense que en general, en la historia, y les estoy hablando desde la historia antigua, desde allá por Mesopotamia a la fecha, hasta los días, los artistas
siempre hemos estado en una situación privilegiada con respecto eh, a otros oficios. Eso sí es cierto, desde la Mesopotamia, bueno, desde el Paleolítico, quienes pintaban en las paredes, pues se considera ahora que quien lo hacía era una sacerdotisa, era una mujer. Ahora dicen, no, pues son hombres. Bueno, si era hombre, entonces igual era un sacerdote, no era cualquiera el que podía hacer eso. Y eso pues es la fecha. Así es que tampoco nos veamos así como tan mal. Realmente tenemos pues una posición diferente con respecto a los demás. Vemos el mundo de manera diferente que los demás. Bien, los iconos, dice, eran de tipo mosaico. Bueno, esa es una pregunta bien interesante que nos hace Claudia. Los iconos no son como los mosaicos. Eh, para ser icono debe estrictamente estar realizado sobre madera y pintado pues con técnicas pictóricas a través de pincel, no con mosaico. Entonces a eso se los digo por acá. Son usualmente pintados por monjes y con frecuencia se cree que han sido divinamente inspirados. Bueno, lo que ya veíamos, repiten el mismo tema y estilo y se pintaban sobre paneles de madera. O sea, para ser realmente iconos, acá está generalmente como correctos iconos, dice, por lo general se pintaban en paneles de madera. O sea, no se hacían en otro tipo de material. Ahora, de estos iconos es que los artesanos sacaban las imágenes que luego ponían en los mosaicos. Eso sí, o sea, el icono es la base. A partir del icono se generan las representaciones que se hacen en las iglesias. Si hubiese alguna iglesia, vamos, muy antigua, que es en los primeros siglos de la cristiandad romana católica, ya había una imagen ahí, entonces pues llevan al iconógrafo a la iglesia y le dicen, bueno, esa imagen quiero que aparezca ahora en un icono. Entonces él copia la imagen y ese icono que copió se lo llevan a una iglesia, por ejemplo. Y en esa iglesia llegan otros iconógrafos y ellos copian la misma imagen y la dejan igual y la llevan a otras iglesias. Y en esas otras iglesias alguien llega y la copia otra vez. Entonces de esa forma el icono se vuelve universal y todos se parecen porque le acaban de dar la forma a aquello que es divino. Antes de eso se entendería que esa imagen no existe. Entonces dentro de los iconos, perdón, los que son pues, descriptivos, así como lo era en los relieves, tenemos estos, en los que aparece el Gólgota o el Monte Calvario, la crucifixión. Tenemos la imagen de Cristo crucificado, María, la Madre de Jesús a la diestra, Juan, el discípulo amado, a la siniestra. Acá. Y en actitud de tristeza, dado que la representación de este Jesús es un Jesús muerto. Ya tiene la cabeza baja y los ojos cerrados. Entonces ellos están en actitud de lamento y de llanto. En la parte superior, si se fijan, los ángeles representados acá están llorando. Es una manera de mostrar el dolor que explica el Nuevo Testamento cuando relata este episodio. Bien, lo demás a nivel técnico, bueno, ¿con qué pintaban? La pintura es a base de aglutinantes diluibles en agua. No hay aceites todavía acá utilizados para pintar. El tipo de pintura, la consistencia es como una témpera y se utiliza con clara de huevo, por ejemplo, para mezclarlo, para mezclar el pigmento en colores. El aglutinante sería la clara de huevo y se diluye con agua. Y a partir de eso, pues se pinta. La madera, claro que hay que prepararla antes, le ponen un sellante con yeso, por ejemplo, y colas, es este pegamento, para poder generar una superficie completamente lisa y sobre esa se pinta. La variedad de colores es muy amplia. Vamos a encontrar iconos también en la que se hace una mezcla con relieve, con repujado en metal, por ejemplo, y acabados en oro también en los alrededores de la imagen. Bien, Claudia dice, ¿y cómo hacían para conservar las pinturas? Pues estos han sobrevivido bastante el paso del tiempo porque estos se cuidaban bastante, porque se consideraban como reliquias dentro de las iglesias. Entonces estaban en lugares en donde
pues no se tocaban, no se exponían a las inclemencias del tiempo. Seguramente la madera que utilizaban era alguna que fuese muy dura y resistente a las plagas, a las termitas, por ejemplo, y pues luego las utilizaban eventualmente en procesiones, pero normalmente estos estaban colocados en un lugar especial que se llama iconostasio. Ya luego al final de la clase les muestro el iconostasio, cómo es. Entonces no estaban al alcance de todos y que eso permitía que se cuidaran más. Ese es el punto, que se cuiden. Esos no pasaban a bodega y quedaban ahí perdidos. Estos se cuidaban mucho para que no se arruinaran. Gabriela dice, ¿será que allí viene la frase icono de moda? Icono sí, pero el icono no tiene que ver con lo religioso, sino más bien con la idea de imagen. La imagen de la moda sería la que es un icono de la moda, o sea, es una imagen que actualmente se considera popular. Eso es lo que significa eso de icono de moda. Un icono y un símbolo no son lo mismo, dice a la hora de hacer una descripción de la obra. No, el icono es toda la imagen. Ese es el nombre de esta pintura, por ejemplo, es un icono. Este icono representa la crucifixión. Y ahí es donde ya describimos la parte del símbolo. Los tres clavos, por ejemplo, eso tiene tres clavos. La cueva acá con la calavera en la parte de la base, la sangre que gotea, los ángeles que lloran, el titulus crucis, que es el texto que va escrito en esta parte del madero, la posición de Juan y de María alrededor de él, todo eso ya es símbolo, eso es cuestión simbólica. Pero icono, si hablamos de Bizancio, icono es la pintura. Este es un icono. Ya vamos a ver otro. Bueno, ya les voy a mostrar otro. Este es un icono. Vamos a agotar la parte del texto de esta imagen. Bueno, se aprendían las técnicas estudiando las técnicas antiguas, los antecedentes clásicos, que son Grecia-Roma. En algunos casos se intenta representar la idea, por ejemplo, del paño húmedo o del paño mojado para generar un poco de transparencia, pero sin llegar a la desnudez, porque la desnudez no está permitida dentro de esta idea del cristianismo, del arte en el cristianismo, sino que pues la idea es que aparezcan con ropa. Las imágenes acá se aceptaban si la figura se representaba, no se representaba como una presencia física tangible. O sea, si esa imagen fuera muy naturalista, fuera muy real, entonces se rechazaba el icono, porque entonces está transgrediendo la prohibición de hacer imagen de aquello que está en la tierra o en el cielo. Esta imagen debe ser, acuérdense, figurativa. Es una figuración la que se hace con las imágenes acá. Bien. Luego, la iconoclasia. Esto es algo que sucede entre la primera y la segunda edad de oro. Dura un par de siglos, no es no es un conflicto que se resuelve fácil. La expresión en griego significa ruptura de imágenes, es decir, que un iconoclasta es una persona entonces que destruye iconos. Iconos ya dijimos que son las imágenes que representan aquellos sagrados. Entonces había gente que los destruía dentro de la misma iglesia cristiana católica del momento. ¿Por qué? Porque consideraban que eso estaba prohibido, que la prohibición no se estaba cumpliendo, que las imágenes no se estaban solamente venerando, sino que muchos las estaban adorando y por lo tanto las imágenes no deberían de estar ahí. Entonces hubieron iglesias en las que los sacerdotes que las administraban prefirieron una representación más simbólica y austera en las paredes del templo. En este, por ejemplo, ven, las paredes están limpias, no tienen decoración, y en la semicúpula del ábside únicamente tenemos una cruz, un símbolo de la redención de Jesús, pero no hay nada más alrededor. Muchas de estas iglesias también, cuando se tenían decorados y llegaban a caer en las manos o quedar en las manos de los iconoclastas, entonces ellos se encargaban de quitar, de destruir el icono. O sea, que romper el mosaico hasta limpiar la pared y dejar solamente la pared. En el caso de los iconos, los quemaban. Pues juntaban todas las maderas pintadas con las figuras de esto que representaban lo sagrado
y las quemaban. Y eso fue durante alrededor de 200 años en lo que eso estuvo sucediendo. Hubieron guerras en algunos lugares entre iconoclastas, ¿cómo se llama? Entre iconoclastas y el resto de la cristiandad que se aceptaba las imágenes. Fue a partir de la intervención de los cargos civiles, en este caso el emperador y la emperatriz, que pues comenzaron a mediar y terminaron por pues que se suscribieran como decretos en los que fuera más explícito que las imágenes no deben ser adoradas, sino que la imagen solamente debe ser venerada. Esa es la resolución del conflicto. Se acepta la veneración, pero no se acepta la adoración de las imágenes. Entonces, ¿cómo sería eso? Si ustedes tienen la imagen de un familiar que ya no está con nosotros, entonces ustedes ven la imagen y les recuerda esa imagen a esa persona, pero esa imagen no es esa persona, o sea, ustedes no pueden ver en ella a la persona en concreto, en físico, sino que solamente se las recuerda. Entonces, eso es la explicación que dan y la orden que dan para que se haga con las imágenes. A lo largo del tiempo, pues eso otra vez va a caer en el mismo conflicto, pero eso ya va a ser cuestión que lo van a solucionar más bien en el occidente, entre el románico y el gótico. Luego otra vez va a caer en el mismo conflicto y entonces van a ser los protestantes en el segundo cisma de la iglesia los que van a protestar también. Y una de esas protestas tiene que ver con el uso de imágenes en las iglesias. Por eso las iglesias protestantes no tienen imágenes, porque pues es esa idea de que están prohibidas por el texto bíblico. Bien. ¿Preguntas? ¿Se entendió lo que es la iconoclasia y los iconoclastas? ¿Sí? Muy Sí, bien. licenciado. Gracias. ¿Quiénes responden? Bien, vamos a ver los tipos de iconos entonces por acá. Los iconos de culto, estos son, estos más bien, estos representan la materialización en imagen, en icono, de algo divino. En el caso este de Jesús, en el icono que estamos viendo, tiene que ver con las apariciones, en muchos casos, las imágenes que se muestran, los milagros también que se dice que han realizado, o la aparición milagrosa de alguno de ellos, por ejemplo, y se colocan en santuarios, serían las iglesias, donde esa imagen es venerada como lo más sagrado dentro del templo. Entonces, por eso tiene una posición normalmente importante dentro de la iglesia. En este caso, este es un icono de Jesús. Está igual que en las otras imágenes, ve hacia el frente, la mirada es grave, eso significa que está como mirándonos con mucha seriedad. La boca es pequeña, no va a pronunciar palabras, sino que nada más es como si nos está reprendiendo con la mirada. Con la mano izquierda muestra el libro de la vida, con texto en griego ahí colocado, y con la mano derecha está en actitud de bendecir. Acá. Luego el nimbo crucífero y algunos de los caracteres griegos y romanos que significan Cristo. Acá. El fondo es dorado. Ese es un tipo de pintura que imitaba en algunas ocasiones el oro, pero en otras ocasiones es una laminilla muy delgada de oro que se colocaba en la pintura también. Dependía del tipo de icono, pues llevaban también estos metales preciosos alrededor de ella o junto con ella. ¿Ese libro es la Biblia? Pregunta por acá, Claudia. No es, o sea, sí sería una representación para nosotros de la Biblia, pero para la época, como ese libro todavía no existe como tal, no existe una Biblia como tal, sino existen los libros que la componen. Esto es una representación del libro de la vida. Eso más bien, que es mencionado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bien. Los iconos descriptivos narrativos. Estos iconos no nos representan solamente aquellos sagrados, sino nos representan el contexto de lo que lo que sucedió según alguna de las actividades descritas en la Biblia.
Esa es una de las más importantes, es la crucifixión, porque es el inicio del Triduum Pascual. Son la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, este icono se repite bastante. Y noten cómo en las diferentes que les he mostrado, aunque digamos que hay ciertos cambios en la imagen, no es idéntico uno a otro, sí vemos que se mantiene el convencionalismo. Es una cruz, porque la cruz ya se acepta como símbolo. En este caso tiene 4 clavos porque los pies están separados y cada uno tiene un clavo. Eso es, les repito, es indistinto, o sea, no tiene importancia, digamos, si tiene 3 o tiene 4. Nada más debemos saber que corresponde pues, a diferentes puntos de vista en la tradición cristiana. Es un Cristo que está muerto. Sabemos que está muerto cuando la cabeza está colocada sobre su pecho ya, está como caída y las expresiones de los que están alrededor son de lamento. En algunos casos hay también expresiones de lamento acá, pero el rostro está viendo hacia arriba, porque está ejemplificando el momento en el que dice Eloí, Eloí, lama sabactani. Eso es lo que se representa. Acá no, porque es el momento en el que ya está muerto. Tenemos acá a María, la madre de Jesús, es la que está resaltada con un manto azul. Eso recordémoslo bien, el manto azul tiene que ver con la representación de la bóveda celeste. Y atrás de ella otras mujeres. Ahí, pues, según la tradición nos dice que era María, bueno, también en el texto bíblico, algunos de los evangelistas lo mencionan, está María de Magdalo, María, la hermana de Lázaro, y María, la esposa de Cleofas. Algunas de las que menciona por ahí. Todas son María, eso sí, porque es un nombre muy popular. Acá tenemos a Juan, más cerca, el discípulo amado, acuérdense, pues antes de la muerte le dice, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y ahí pues hace, damos la entrega de María como madre de la cristiandad. Y aparecen alrededor otros apóstoles. Acá. Y al fondo el templo de Jerusalén, luego las rocas, que son el símbolo también de la tierra infértil en la que pues él fue crucificado y la sangre que emana hacia ese lugar generando un río. Esa parte está un poco borrada por acá, pero se genera la sangre que cae a la tierra por acá. Igual acá el goteo de la sangre de las manos. Y la herida también acá, aunque no se nota muy bien, pero tiene el agujero acá en el costado y se ve una línea que sale. Es una representación de la sangre que emanó, es sangre y agua que emanó del costado de Jesús. Bueno, me le decía Emily Gabriela, las Marías, sí, así se les conoce a estas imágenes, las Marías. Entonces, los iconos descriptivos narrativos, estos transmiten un mensaje relativo a la doctrina y nos muestra dogmas, nos muestra también situaciones descritas en el Antiguo Testamento. Perdón, en el Nuevo Testamento. Los iconos de devoción, ese es el tercer tipo de iconos, muestran imágenes de culto de personajes asociados más bien a la devoción, o sea, al recuerdo como de algo santo, no sagrado, sino más bien santo, porque su figura reviste la idea de santidad por su manera de vivir, por su martirio, por su desarrollo de vida también al servicio de la cristiandad. Entonces, acá podemos ver en los iconos de devoción imágenes de el emperador y la emperatriz, por ejemplo, como lo ven acá, que están sosteniendo una cruz de tipo patriarcal, una cruz de Nike, acá. Y pues ellos no son de los más importantes, pero sin embargo están representados ahí. Los otros santos que son apóstoles en algunos casos, o obispos, sacerdotes, o personas martirizadas por la fe, también van a representarse de esta manera. Aparecen también como iconos de devoción la iconografía mariana, o sea, todos esos iconos que tienen que ver con María. Acá van a tener un infográfico donde se les muestra con algunos de los datos así más visual. También las luchas iconoclastas, lo de la imagen sagrada, las convenciones. Y bueno, ese dato también es importante mencionárselo, que lo van a tener acá. Los iconos tienen un valor místico y eso significa que yo puedo pararme frente a ellos, pensar en la imagen que está representada y al mismo tiempo hacer una oración a este personaje.
Ese es como lo que se dice dentro del cristianismo católico, rezarle a los santos. Van y le rezan a un santo. O sea, se piensa en ese santo y se reza con él. Ese es el valor místico. El profiláctico es que se puede hacer lo mismo frente al icono, pero se solicita algo. Se hace una petición de un milagroso, perdón, de un milagro. Y muchos de esos iconos, la tradición nos dice que son milagrosos. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, se me concedió el milagro que solicité o lo que yo pedí se cumplió, a pesar de lo imposible que parecía. Entonces eso se le denomina milagro. Entonces esos son dos valores que tienen los iconos. Y por eso fue que la gente comenzó a ponerle como mucha atención a los iconos. Y como la gente común, no digo los de la dirección dentro de la iglesia, sino la gente común comenzó a adorar esos iconos a razón de lo que percibían de ellos. Ahí es donde comienza lo de la idolatría, que fue lo que los iconoclastas no les gustó y fue que desató pues las luchas iconoclastas en Bizancio. Este es un icono que también, bueno, ya se los mostré por ahí, la van a encontrar cuando hablemos de Bizancio y en las actuales representaciones de la iglesia ortodoxa, las iglesias cristianas orientales, es la cruz patriarcal, que es la que vemos acá. Se ve un tanto diferente a la cruz que tenemos, que hemos visto más comúnmente nosotros acá en Occidente, y eso pues tiene que ver con que esta se desarrolla más en el Oriente, es una cruz bizantina. En la imagen tenemos acá probablemente a un apóstol que está sosteniendo que está haciendo adoración de la cruz. Acá otros apóstoles, acá tenemos clérigos que están haciendo veneración. Acá la idea de María. Y de este lado otros santos, probablemente apóstoles. Noten que hay isocefalia, solo los colores cambian de las barbas, por ejemplo, pero las imágenes se ven bastante iguales. Entonces, isocefalia. Esto, bueno, eso lo van a ir viendo ustedes poco a poco, no es algo que se va a aprender en un solo ciclo, sino que al cabo de dos años acá en la Escuela de Arte, de tanto estar viendo imágenes, van a ver que van a captar bien rápido a qué momento corresponde. Yo veo este icono y digo, bueno, este icono es de los últimos que se hicieron en Bizancio, de la última etapa. ¿Y por qué? Porque las imágenes que están atrás, estas, corresponden a representaciones que se hacen durante el periodo gótico en Occidente. Significa entonces que esa imagen debe de ser seguramente posterior al siglo XII, por las características que tiene en la parte de atrás y por los colores vivos en la imagen. Por eso les repito, no se aprende así tan rápido, sino que es parte del proceso. Ustedes ponen atención desde ahorita, van a ver que al final de este ciclo van a saber leer mucho las imágenes, interpretarlas y describirlas, y dentro de un año, cuando estén llevando Historia 4, que es en barroco en América, pues va a ser fácil entenderla. Y ya cuando pasen a la Historia 5, van a ver todavía que es mucho más fácil. Si han hecho bien su trabajo y han estudiado imágenes, van a ver que no les va a costar hacer interpretaciones de ellas. Bueno, esa es la cruz patriarcal. En algunos casos tiene un segmento también en la parte inferior acá, que es se le denomina, perdón, bueno, acá, más o menos. Déjenme ver. Quiero ver, por ahí está. Eso que les acabo de marcar ahí corresponde a la sección donde se apoya el pie de Cristo. Imagínense el Cristo crucificado acá, la cabeza quedaría acá en el centro, los brazos en los brazos de la cruz y los pies acá. Entonces, en esta cruz Niké o cruz de la victoria, cruz patriarcal, como también se le conoce, puede ser que la encuentren solamente con estas líneas en la parte superior o también en la parte inferior, y en algunos casos está inclinada. La línea superior, esta de acá, corresponde al denominado títulos crucis, o el título de la cruz, que es donde dice que Jesús Nazareno, rey de los judíos. Eso va acá. Acá es donde van los brazos clavados, acá es donde están los pies. Eso sería como la lectura de este tipo de cruz. Este dato también, el título crucis es este.
Jesús de Nazaret, rey de los judíos, o en latín, Jesus Nazareus Rex Judaeorum, que sería el INRI que conocemos. Jesus Nazareo Rey Judaeorum, algo así. Más adelante, a finales de la Edad Media, especialmente en Occidente, este título va a tener una connotación también diferente a partir de las corrientes de esa época. Y entonces van a decir que significa igneas natura renovatum integra, que significa el fuego renueva la naturaleza completa. Es una manera de decir que la cruz es un símbolo de redención y que esa redención es como atravesar el fuego, porque el fuego, dicen, lo purifica todo. Bien, vamos con el icono mariano. En este caso, bueno, Ernest Ross, él establece una categorización a partir del estudio de muchos iconos referidos a María. Estos iconos tienen temas que son representados a partir de una actividad mencionada en el Evangelio o de una festividad asociada a la Virgen María o a María, la Madre de Jesús. Las advocaciones, una advocación, ¿sabe alguien qué es una advocación? ¿Qué significa? En que se representa a María. Es una representación de María, muy bien. ¿Otro más? ¿Algo más? ¿No? Bueno, esas representaciones de María obedecen a algo que se llama título. Un título que se le da a María. Por ejemplo, María es, dicen, auxilio de los cristianos. Entonces es María, ¿qué? Auxiliadora no sería. Correcto, María Auxiliadora. Entonces dice María Auxiliadora. ¿Qué otra advocación mariana conocen? Es un título, acuérdense, que se le da a María. Guadalupe. ¿Cuál? Dice, la advocación sería la dedicación, dice Marlon, la dedicación de un lugar religioso, templo, capilla o altar, dice al santo o a la virgen bajo cuya protección se encuentra. Sí, esa sería porque están asignados a un lugar, eso sí, efectivamente. Es un título y está asociado a un lugar, eso es cierto, muy bien. Me dice acá Guadalupe, bueno, Alison dice María de Guadalupe, correcto, María de Fátima. Guadalupe es, bueno, no le voy a adelantar sobre el término Guadalupe, pero es un título también, es un nombre y es un lugar. María de la O. ¿Perdón? María de la O. Este sí es cierto, también es otro título. Otra advocación, Fátima es un lugar, es María de Fátima. La Madre de Dios también es otro que se le da. Estrella de la Mañana, Lourdes, sí, la María de Lourdes. Lourdes es un lugar. María Santísima, no tanto. Ese es ¿cómo sería? No es un título, es una virtud de ella, es una virtud asociada a ella. Bien, vamos a ver algunos de estos. El resto, no se preocupen, vamos a seguir viendo advocaciones marianas más adelante, porque es uno de los temas que son bastante recurrentes en el arte occidental, que es el que vemos nosotros. En el arte oriental es mucho más todavía. En la versión de los pueblos de la Iglesia Cristiana Ortodoxa hay muchas más advocaciones marianas. Ave María es una oración. Virgen del Carmen, sí es una advocación. Virgen de la Medalla Milagrosa también es una advocación. Ave María, que no, el ave que no es una forma como saludaban antes. Es un saludo, sí. Sí. Es un saludo a María. Es una oración también. No. Bien. Vamos a ver referencias a la iconografía mariana. ¿Qué son estas imágenes que están viendo ahí en la pantalla? La Venus. ¿Venus qué? Tiene que tener apellido. Diosas madres, si está asociado a las diosas madres. Venus, paleolítica. La Venus de Willendorf o algo así. Sí.
Ese es el nombre particular de esta, la Venus de Willendorf, correcto. Venus paleolítica es el nombre de ambas imágenes. Corresponden entonces al periodo paleolítico y son una representación, como lo mencionaba Génesis por acá, es una diosa madre, es una diosa asociada a la fertilidad, por lo tanto, de ahí las características de exaltar pues los aspectos de, de orden más bien sexual en ella. Esa también tiene que ver con lo mismo, es una diosa madre también y corresponden pues a las primeras culturas. Esta otra, ¿se recuerdan? ¿Qué cultura es? Me acuerdo, licenciado, que la sacerdotisa era de las islas ¿De dónde? de la antigua Creta, antes de Creta. Correcto, es cretense, también dice Génesis por acá, es arte cretense, correcto. ¿Y cuál es el nombre dado a esta imagen? Ahí dice Javier, Grecia dice diosa serpiente, correcto. Estas son las diosas serpiente. Génesis igual dice, esta es una diosa serpiente. Y la diosa serpiente también es una asociación a la diosa madre. O sea, está vinculado a la fertilidad. De ahí que los senos estén descubiertos y en sus manos sostenga unas serpientes. La serpiente en los pueblos, para los pueblos antiguos es símbolo de agua, por lo tanto es símbolo de fertilidad. Para la iglesia cristiana, y en esta época, si hablamos de la finales de la Edad Media, la serpiente ya no va a ser algo benévolo, sino que se convierte en un símbolo del mal. Tenemos también acá a la diosa Hera, amamantando a Heracles, por ejemplo. Tenemos a la diosa igual Hera, como representación del hogar, es una madre. También tenemos a las representaciones de las diosas egipcias. Esta es Isis amamantando a Horus. Y esta es otra diosa, es la egipcia, es la diosa Nut, que es el símbolo de la bóveda celeste. Acá, noten que es azul y su cuerpo está lleno de estrellas. Acá. Entonces, todas estas imágenes nos hablan del culto hacia la diosa madre. Grecia era uno de los pueblos, y bueno, y Roma también, pero digamos que Grecia es como el origen de uno de los cultos más importantes hacia las diosas madres, desde la época del arte cretense. Entonces, esa imagen va a pasar a esta etapa de greco-romana, va a pasar, pero en la figura de María. La imagen de ella es que va a pasar. Entonces, hay varias representaciones de ella que la hacen ver como madre siempre. Entonces, es un término asociado a ella desde que comienza los iconos acá en Bizancio. Hay varios de estos. Tenemos el denominado Theotokos. Este significa Madre de Dios. En este Theotokos lo que sucede es que María está sentada en un trono, tiene a Jesús sentado en su regazo y lo está mostrando. Por eso la mano de ella está en la espalda y lo está como ofreciendo o empujando hacia el frente. Está diciendo, Él es el hijo, Él es mi hijo. Y pues bueno, acá en el icono rodeado de izquierda y derecha, dos ángeles. Y bueno, acá quiero hacerles notar que la imagen de Jesús no es la de un niño. Normalmente se hace, casi que se pinta como un adulto sentado en el regazo de ella, porque no hay todavía una convención, o sea, no hay unas reglas exactas que nos digan cómo debe de ser esa representación de Jesús acá. Y solamente representan a María sosteniendo pues, a un niño. Se entiende que es Jesús, el nimbo crucífero. En este caso casi no se notan las líneas, pero sí es un nimbo crucífero que vemos por ahí. Y el traje, un manto rojo, una túnica azul. El azul y rojo son asociados a la realeza, por eso los colocan tanto en Jesús como en María. El amarillo también, en este caso amarillo blanco, símbolo todavía más importante
porque nos recuerdan el oro. Bien, esta otra se denomina galactotrofusa y es la virgen, se llama también virgen de la leche, y es la que da de mamar al niño Jesús, es la que está lactando. ¿Se acuerdan? Isis amamantando a Horus, o también la idea de Hera amamantando a Heracles. Entonces es la misma idea acá. Se coloca y está dando de pecho al niño Jesús. Esta imagen es popular. Se va a mantener durante la Edad Media, la van a hacer durante el Renacimiento. En algunas regiones y en el primer barroco también aparece, pero con las restricciones que pone la contrarreforma católica, se va a ir limitando poco a poco el uso de esta imagen en las iglesias. Porque seguro que ustedes una imagen como esta no la han visto, quienes son católicos o quienes han visitado iglesias católicas, no han visto una imagen de una virgen que tenga el seno de fuera y le esté dando pecho pues, a su hijo, que es Jesús. No la hay, no es un icono ni es una figura popular actualmente, pero sí lo fue en una época, porque hace referencia pues, a la madre. Eso tiene que ver con la idea de mostrar a María, de no mostrar a María con su dimensión humana, porque esa es una dimensión muy humana. Tampoco a Jesús en su dimensión humana. Está amamantándose para poder crecer, para desarrollarse fuerte y sano. Entonces eso lo apartan esa idea porque resaltan más los aspectos divinos. Entonces esa imagen va a desaparecer. Pero sí va a ser popular durante un buen tiempo. Tenemos también la odigitria, que esta sería como la que muestra el camino, es decir, ella muestra a Jesús como el camino hacia la salvación. Por eso la mano de ella lo está señalando. Acá. Estos iconos se ven un poco dañados porque pues, están hechos de hace mucho tiempo, pero noten ahí el deterioro de la pintura, también del metal que está usado en la parte posterior. Por eso se ve así un poco pues, dañado. Otro icono mariano es la Eleusa. Esa nos habla acerca de la relación de madre-hijo. En ese caso vamos a ver la imagen de María muy cercana a Jesús. Sería como el caso que se están acariciando, o acá ven, están cachete con cachete. Ella lo está acariciando, igual él a ella. Acá. Y la mirada nostálgica en el caso de María, pues hace alusión a que ella sabe el fin que tendrá Jesús. Y pero ¿cómo es que ella sabía? Porque hay una profecía que le da un anciano cuando llegan a presentar al niño al templo. Cuando presentan a Jesús en el templo, hay un anciano que está ahí, que él decía que quería morir hasta ver al Mesías, pues lo reconoce, lo saluda y le hace una advertencia a María. Le dice, una daga atravesará tu corazón. Entonces, eso es la referencia que hace con la mirada así triste de acá de María. En el barroco va a ser bien simbólico eso. Aparece María y aparece un corazón atravesado por una espada o por una daga. Eso es bien simbólico más adelante. Bien, otro dato. ¿Se acuerdan de la imagen de esta diosa egipcia, Nut, que tenía el cuerpo cubierto de estrellas y era de color azul? Pues el manto de la Virgen comienza a ser popular, que es azul, y le van colocando estrellas en él. Esa es influencia egipcia en la imagen. Y lo demás, pues, deterioro propio de un icono muy antiguo. Esta se denomina platitera, es otro icono popular relativo a María, y es la Madre de Dios del signo o orante, es el otro nombre. Si ven las manos levantadas de esta forma, definitivamente que es un orante. Entonces María está orando, sí está en actitud de oración. Y Jesús está en un clípeo. Acuérdense, cuando les digo clípeo, me refiero a un círculo o a una forma que separa una imagen de otra. Entonces este sería un clípeo. Ahí tenemos una imagen de Jesús niño, que está con las manos en actitud de oración. Y María en actitud de oración también. Son orantes. Las imágenes de los ángeles también que aparecen acá están orando, tienen las manos abiertas, levantadas. Otra vez la mirada melancólica de
de María. La cara de Jesús sería hindú, es cierto, está bastante resaltado las cejas y la forma de la frente, hace pensar bastante en eso. Acuérdense que al ser una iglesia, el caso de Bizancio, eh, cercana al Medio Oriente, pues el flujo comercial permitía que seguramente los artesanos se movieran y más de alguno veía en algún momento de su vida, ya sea una ilustración, una imagen de estos, de estas divinidades de esa región. Entonces simplemente retoman los símbolos y los van agregando acá. Lo degeneran, lo destruyen, no. Lo que hacen es enriquecerlo, le agregan más símbolos a las imágenes. Bien, hasta ahí estamos con los iconos de María. ¿Alguna pregunta? Bien, gracias, Jonesis. Avanzamos entonces. Los iconos de Jesús. En ese caso, pues ya les he mostrado bastante, solo me voy a referir a un par de ellos. En ese caso, iconos en los que se ha trabajado, estos no les había mostrado antes, se trabaja pintura, pero también se trabaja repujado o metal en la construcción del icono. Eso vemos por acá, tiene estas gemas acá, piedras preciosas colocadas ahí, y tiene pues o metal, y sobre el metal se pinta, o como en este caso, la pintura está sobre tabla, y encima de la tabla se ha hecho un montaje de metal, una estructura probablemente repujada en metal. Ahí. Y el libro de la vida también pues es en metal. La actitud de las manos, vean, es la de bendecir. Es más común. Igual, lo que ya hemos visto, pues no son naturalistas, sino que son figurativos. Los dobleces, los contornos del manto son bastante geométricos. Vemos también acá. Y bueno, el trabajo así como muy detallado, pues tratando de darle luz y volumen al traje. Noten que los rostros son un poco diferentes, no son iguales. Pues depende de las regiones, así se hacían. Normalmente se personalizan bastante con respecto a la etnia o a la mayor cantidad de presencia, por ejemplo, de personas de piel blanca o un tanto morena. Depende de eso, a qué público va el icono, pues así se coloca la imagen. En el otro grupo me preguntaban que de dónde viene la imagen que tenemos actual de Jesús, que es un Jesús que nada que ver con los árabes, porque Jesús era, si nació, si existió, pues provenía de un pueblo árabe, y los árabes tienen unas características muy diferentes a las del mundo europeo, a la gente que vive en Europa. Y sin embargo, la imagen que conocemos es muy europea. Pues eso viene de hace aproximadamente 200 años. Es entre el barroco y el romanticismo, el barroco, neoclásico y romanticismo, que las imágenes vinieron acá a América y se hicieron como más populares también para nosotros. La imagen, por ejemplo, de algunas corrientes, de alguna religión actual, por ejemplo, la de los testigos de Jehová y la de los mormones, esta iglesia de los santos de los últimos días, esas dos versiones de Cristo son anglosajonas, o sea, Cristo se ve como si fuese estadounidense o como si fuera inglés, porque de ahí viene, en el caso de, ¿cómo se llama esto? De los mormones, pues es algo estadounidense, ahí es donde nace esa religión. Entonces es característico a eso, la imagen. Así que pues, por eso es que no se parecen a las imágenes que vemos por acá, y mucho menos esta ya se parecían a la que seguramente fue la apariencia original de Jesús y también la de María, porque han hecho estudios étnicos y María nada que ver con la idea que tenemos actualmente. Bien, otro dato sobre este icono, vean, este también es un nimbo. A este se le llama nimbo radiante, porque de él salen rayos como si fuera un sol. De ahí lo de radiante, es un nimbo radiante. Es un nimbo crucífero también porque estos que simbolizan estrellas nos forman también una cruz. Entonces es un símbolo crucífero ahí. Y lo demás, esos son motivos
fitomórficos. Recuerdan un poco la flor de lis, aunque creo que todavía no está bien marcada en ella, pero básicamente por ahí se ve. Otro icono de Jesús es este, bueno, eso se lo podemos ver. Vamos a hacer algo por acá. Ahí está. Esta imagen, dice cómo se llama el limbo. Es un nimbo radiante. Nimbo radiante es el nombre. Bien, en ese icono de Jesús observamos los ángeles que están pues llorando acá en la parte superior, lamentando la muerte. Es un Cristo con los ojos cerrados, significa que es un Cristo que ha fallecido. La sangre brota de sus manos, brota de su costado y de sus pies. Este es un símbolo. Los ríos de sanidad que luego hablan acerca de la sangre de Cristo que cura y todo lo demás. Pues eso está representado por ahí. Otra vez hacia la derecha, las mujeres, a la izquierda, los hombres. A la derecha, María, que la están sosteniendo, María, la madre de Jesús, que la están sosteniendo las otras Marías. Les repito, las más importantes de las que se mencionan son María de Magdalo, María, la hermana de Lázaro, y María Cleofas. Están por ahí. Y acá tenemos a Juan. Este es un soldado. El que vemos acá es un soldado romano, aunque la apariencia de él no sea romana propiamente, pero pues es lo que representa acá, igual los soldados que están en la parte de atrás. Hay un símbolo que está haciendo con la mano, y eso es lo que les había marcado por acá al colocar la imagen más grande. ¿Ven el símbolo que hace con la mano? No sé si se alcanza a percibir. Ese que veíamos ayer que representa la versión del amor, el símbolo del amor, que es la mano con el dedo índice y el meñique extendido, igual el pulgar, y juntos el dedo medio y el anular. Ese símbolo pues está hecho ahí, solo que ha juntado los dedos hacia adentro de la palma de la mano. Ese símbolo no tiene nada que ver con los otros, los cachos, como dicen que hacen los rockeros, no tiene nada que ver con eso. Son símbolos completamente diferentes. Esta de acá. Bien, otro más es el de la contemplación de María, el cuerpo inerte de Jesús. Es el que se considera precursor de lo que más adelante se va a denominar piedad. La piedad, que es donde María contemplando el cuerpo de su hijo muerto. Este otro caso es un icono de los narrativos descriptivos, por cierto, en los que aparece el milagro de la transfiguración. Acá están los apóstoles, acá aparece Jesús y los profetas, me parece que es Moisés y Elías con quienes él está hablando. Bien, estos son los símbolos pues, que vemos ahí. Luego, otros tipos de iconos, un poco populares algunos, otros no tan conocidos. Tenemos el de San Juan el Bautista, conocido como el precursor. Acuérdense que les mencionaba de él que Juan el Bautista era un nazareo, significa que era un penitente. Entonces, vean la ropa, se ve como un tanto sucia, digamos, ajada, si quieres ver de esa forma. El pelo está desordenado y la piel se la colocan un poco oscura, simulando que está sucia. Igual las manos. Entonces, esa es una representación de Juan, así como muy cercana a cómo fue la vida de él y como es descrito también en el texto bíblico, como un penitente. En esta otra, no es tan popular este icono. Se ve el mismo Juan, ahí está cubierto con pieles, el mismo tipo de traje, así como muy sucio. La apariencia, bueno, está más de cerca, la apariencia es como descuidada, la barba despeinada, el pelo despeinado. Esto que ven acá que parecen pelos es porque están simulando como si está cubierto con pieles, no con telas, sino con pieles.
Pero hay un dato acá interesante, tiene alas. ¿Y cómo va a tener alas? Si no era un ángel. Entonces, ¿cuál es el símbolo acá? Símbolo acá, perdón. Que él es un mensajero. Y acuérdense, los mensajeros tienen alas. Entonces, a él se le colocan alas también, porque es un mensajero, es el que va adelante, decía. Hay un símbolo también acá en la parte inferior que nos habla acerca del martirio de Juan. Acá. Es en una patena la cabeza de Juan. Y ahí el aro de santidad alrededor de él, el nimbo. Perdón, el aureola. Acuérdense que él fue decapitado, según el relato, pues a orden de Herodes. Y bueno, acá eso es la representación de la bóveda celeste y ahí está Jesús como si los fuese a recibir y él va hacia ese lugar. Por eso también la idea de las alas, pues como que él luego de su martirio, pues él fue llevado volando hacia donde estaba Cristo. Esta es la mano de Dios o la Dextera Domini, que es el nombre técnico en latín. Y esta es una imagen que simboliza a Dios. Cada vez que la veamos en una composición es un símbolo de Dios. Si vemos una mano que aparece por ahí que nadie sabe de dónde viene, es la mano de Dios. Porque Dios no tiene una apariencia todavía, no se ha construido hasta este momento. Nadie sabe todavía qué forma tiene. Con el paso de los siglos, siempre durante la Edad Media, se le va a dar la imagen de Zeus, del dios principal de los griegos y romanos. Pero en este momento todavía no está. El icono de él sigue siendo la mano. Bueno, luego hay una imagen que les habla acerca de los iconos, de las figuras que representan. Y lo último que les voy a hablar acá es acerca del iconostasio. El iconostasio es el lugar en donde se colocan los iconos. Normalmente las iglesias estaban construidas según una orientación. La parte norte o septentrional y la sur, que es la meridional, en un templo ortodoxo. Y separaban al santuario de la nave. ¿Eso cómo se lo explico? Pues es una pared que está colocada antes de llegar al cabecero de la iglesia. Si el cabecero es el lugar donde se coloca el altar, la piedra ara, entonces esto lo que hacía era ocultar ese lugar. Entonces el sacerdote entraba o permanecía en aquel lugar adentro y adentro oficiaba la misa, por ejemplo, de espaldas a la gente, saliendo hacia el altar. Y luego, si había que compartir la comunión, entonces él abría esa puerta y por ella salía, ya acercándose hasta donde la gente podía llegar. Entonces, toda esa pared se llenaba de iconos, que son esos que vemos acá. Los más importantes son los que van en el centro y están arriba también. Los demás se van subordinando según algo que se llama programa iconográfico. Acá tenemos otro, vean, es una pared, ahí está el ábside del fondo en el cabecero, esa es la media luna en la parte del cabecero de las iglesias. Aquí está el iconostasio, ahí tenemos en este caso un biombo, que es el que separa la zona del altar allá adentro del resto de la iglesia. O sea, la gente que llegaba a una iglesia no podía ver el altar, porque se consideraba que era algo sagrado y la gente no podía contemplarlo, solamente o estaba permitido para los sacerdotes y para ciertas personas que él considerara importantes. Por ejemplo, los reyes, son otros que se van a colocar acá, o el emperador en el caso de Bizancio. Acá otro más. ¿Ven? Iconostasio, ahí al centro está la puerta. Y tenemos la puerta por la que se accedía hacia el altar. Y luego los iconos. Acá, eso es muy, muy importante recordarlo. Iconostasio solamente habrán en las iglesias cristianas bizantinas.
en las iglesias cristianas del mundo occidental, que corresponden a un periodo de desarrollo diferente, entonces a esas, aunque se le parezca, no se llama de esta forma, sino que se llama retablo. Y el retablo no separa el cabecero del resto de la iglesia, sino que el retablo está en el fondo del cabecero y deja a la vista el altar. Pero pues eso lo vamos a conocer un poco más adelante. Bien, preguntas acá, puesto que ahí estamos llegando ya al final del tema referido a Bizancio. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ahorita todo claro, Lick. Bien, tan claro como el agua. Como el clima. Bien, ¿en serio de claridad? ¿Estamos bien? Voy a tener entonces la grabación acá. Como el río hacia el guate, me dicen. Bueno, eso significa que estamos bien, pero bien perdidos. Bueno, yo sé que no. Cualquier cosa igual, saben que pueden consultar, ¿verdad? Sobre alguna duda que